Hoy presentaremos algunas características del normalismo. El normalismo surgió en Europa como un movimiento pedagógico vinculado con el proyecto de crear un hombre nuevo, a través de una educación que fuera radicalmente diferente a la desarrollada durante el antiguo régimen. Surge de la Revolución Francesa, que tenía la responsabilidad de enseñar los principios políticos y morales del mismo orden. Sus ideales educativos son una educación universal, laica mediante la razón y la ciencia. Los normalistas coincidieron en que la educación era una herramienta de transformación social y que la escuela era la institución central para llevar a cabo ese objetivo. La formación de maestras y maestros en Argentina surge para entender la elaboración y transmisión de la cultura de nuestro país. Ellos han sido las piezas fundamentales en la conformación y desarrollo del sistema educativo argentino. Llevaron adelante la tarea de transformar a las nuevas generaciones en futuros ciudadanos. Las escuelas normales fueron creadas por el Estado como institución formadora de maestros y maestras. El normalismo fue configurando un discurso moderno sobre qué es y cómo se practica la educación. La historia del normalismo debe ser entendida como la historia de una identidad, atravesada por conflictos y por tensiones que ponen en juego a la hora de pensar la educación. La intervención del normalismo en la sociedad se vio potenciada por el Estado, el cual impulsó a la educación para favorecer la construcción de un nuevo orden social. Este mismo inició porque existió un gobierno conformado por las familias más ricas y poderosas de la región, que tenían un plan: convertir a la Argentina en una potencia mundial, tanto en lo económico como en lo social. Promocionar a la Argentina ofreciendo educación, por lo cual el gobierno argentino conformó un Estado docente que incluyera la infraestructura, los equipos y el personal de alta calidad para vencer la ignorancia de todos aquellos europeos golpeados por la guerra mundial. El sistema de educación pública que garantizará este plan fue construido desde 1880 hasta 1916. Los rasgos que más se destacaron al normalismo fueron la disciplina, que imponían un carácter regio y sin contemplación moral y ética, ideal para la inserción de valores en la personalidad del estudiante. El normalismo fue un fenómeno social que sirvió como una herramienta para el cumplimiento de un proyecto. Las escuelas normales y públicas del sistema eran un filtro en el que el criollo se convertía en un ciudadano de ciudad. En ese momento predominó la filosofía positivista como corriente educativa. Extendió su influencia a través de la Ley 1420 de Educación Común, convirtiendo en realidad el ideal de Sarmiento de hacer del país una escuela. Las transformaciones sociales, los maestros y maestras normales, fueron como funcionarios del Estado Nacional y vistos como un brazo ideológico para instalar y naturalizar un orden político conservador. Sarmiento trajo al país 65 docentes mujeres que se las denominó como valientes. A fines de 1869, Sarmiento sanciona la ley que autoriza la creación de la escuela normal. La primera se crea en Paraná, Entre Ríos, en 1870. Se dispuso que el edificio funcionara donde estaba la Casa de Gobierno de la Confederación Argentina. Para Sarmiento, la escuela normal debía establecerse en provincias pequeñas, para que los docentes no buscaran otras actividades lucrativas. En 1870, el gobierno nacional dispuso 70 becas para estudiantes que quisieran convertirse en maestros. Los aspirantes se comprometían a ejercer un mínimo de 6 años de docencia o devolver el importe total de la beca. La formación era un curso de 4 años de duración en el cual se enseñaba un sistema de conocimientos y también el arte de enseñar y las aptitudes necesarias para ejercer esta profesión. También debían contar con 16 años de edad, intachable moral, buena salud y aprobar un examen de lectura, escritura, aritmética y geografía. Los dos primeros egresados fueron en 1874 Félix Avellaneda y Delfín Gijena. Los primeros años de la escuela normal transcurrieron bajo la dirección de George Timms.
En ese momento había mucha inestabilidad en la población infantil. José María Torres fue el segundo director. La escuela ingresó en una fase de consolidación institucional. Se solicitó al gobierno la autorización para la incorporación de las alumnas y en 1884 se creó el kindergarten bajo la dirección de la norteamericana Sarah D. Eccleston. En 1886 se sancionó un nuevo plan de estudios que dividía a las escuelas normales en dos modalidades. Las elementales eran formadoras de maestros. Y las superiores asignadas a la formación de profesores, directores, inspectores y superintendentes en todas las escuelas. La función específica de las escuelas normales era formar mano de obra para las escuelas docentes, a diferencia de los colegios nacionales creados en 1863 que buscaban la formación de dirigentes políticos que ingresaron a la universidad. Los egresados normales no llegaban a cubrir las necesidades educativas del país. A comienzos del siglo XX, seguía existiendo un porcentaje alto de maestros que no contaban con un título expedido por una escuela normal, o que ejercían la función docente gracias a distintas habilitaciones. La tarea de alfabetización masiva y en la construcción de la identidad nacional argentina de los futuros ciudadanos. Con Sarmiento se ampliaba el campo intelectual y las posibilidades para aquellos grupos sociales subalternizados por su condición de clase o de género. En muchas oportunidades, la escuela asumió como finalidad el control a los inmigrantes y buscó someterlos al orden nacional. La mayoría de los extranjeros no adquirió la ciudadanía argentina como Sarmiento hubiera deseado. Sin embargo, hubo un malestar del normalismo. Los normalistas duros, que imaginaron a la escuela con barreras ideológicas, una suerte de aduana cultural que, según sus criterios de clasificación, permitiría o apartaría aquello que podía o no ingresar a las aulas y sus patios. Y con respecto a los normalistas democráticos, los cuales imaginaron una escuela de puertas abiertas, con vínculos más fluidos entre el Estado y una sociedad que ingresaba al espacio escolar portando sus tradiciones y sus historias. Carlos Vergara, en el siglo XIX, denuncia la enseñanza verbal y teoricista que reinaba en las escuelas. También concebía una didáctica alejada de las ideas predeterminadas, que partiera del conocimiento que los alumnos tienen sobre los temas y de sus intereses. Sostenía que había que estudiar los hechos y no los libros. También cuestionó las relaciones de dominación, el vínculo pedagógico entre el maestro y el alumno. Reconoció la vinculación entre cultura escolar y cultura política. También él, Vergara, sostiene que en las escuelas argentinas se enseñaba a obedecer y no se educaba a los niños, y se fomentaba la descentralización a través del fortalecimiento del autogobierno escolar. En cuanto a la producción de nuevas subjetividades, La docencia se fue convirtiendo no solo en un trabajo para las mujeres, sino de mujeres. el magisterio les habilitó a las mujeres oportunidades en el mercado laboral como posibilidad de ascenso social y de ingreso al espacio público. En cuanto al imaginario masculino, este vinculaba a las mujeres con la maternidad y a esta con la docencia. A las mujeres consideradas como trabajadores baratas. Con respecto a los inspectores y saberes, ellos se convirtieron en un cuerpo especializado que en la práctica iban a combinar la regulación normativa con la intervención pedagógica. la preocupación por la ausencia de maestros calificados en las escuelas. A modo de conclusión, los maestros normales han sido piezas fundamentales en la conformación y el desarrollo del sistema educativo argentino. A través de ellos, el Estado desplegó su acción educadora desde los grandes centros urbanos hasta las regiones más alejadas de los lugares en los que se fraguaba la vida política de la Argentina.
tarea de transformar a las nuevas generaciones en futuros ciudadanos.